Y precisamente para conversar sobre este tema, saludamos con gusto al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, José Medina Mora. Presidente, buenas tardes. Escuchábamos ya un poco sobre el posicionamiento que ustedes dan a conocer a través de este comunicado. Sin embargo, no queríamos dejar la oportunidad, por supuesto, de platicar con usted y que nos comente para ustedes qué representa pues esta opinión del presidente electo Donald Trump, en el que asegura que va a haber aranceles no solo para México, sino también para Canadá. Sí, muy buenas tardes, Pamela, qué gusto saludarte. Pues ya esperábamos una respuesta así del presidente electo Donald Trump. Así actuó en su primera administración, en donde recordarás que amenazó también con poner aranceles si no poníamos X número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera para proteger la migración, y fue parte de esa negociación para que no llegáramos a los aranceles. En la respuesta del gobierno mexicano y que explicada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es muy claro. El mismo TEMEC nos permite, precisamente para compensar estos aranceles que pusiera en caso de que llegue a poner los Estados Unidos, podríamos poner otros aranceles para compensar, de tal manera que son mecanismos que permite el Tratado de Libre Comercio, pero coincidimos con la respuesta del gobierno mexicano, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que no es lo ideal entrar en una guerra de aranceles, aunque los pudiéramos poner, sino más bien sentarnos a dialogar, a negociar. Son 4 prioridades que ha dicho el presidente electo Donald Trump que le interesan con México. El primero es migración, el segundo es el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, el tercero es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y el cuarto, China. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos que trabajar de manera conjunta para ver cómo podemos lograr que esta migración se haga con orden. En ese sentido, México ha trabajado bastante, ha disminuido el número de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos y que no tienen ya esta autorización de Estados Unidos para cruzar su frontera. También hemos avanzado, Pamela, en que empresas mexicanas, en esta colaboración con la ACNUR, esta oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, acompañamos a estos refugiados, pero también a algunos migrantes a completar los papeles de migración y con esto puedan sacar su RFC para que entonces los podamos contratar. Hay empresas que ya tienen más de 3,000 migrantes trabajando, es decir, avanzamos también en esa parte. Desde luego es un problema común este fentanilo, y bueno, los precursores vienen del continente asiático y llegan a Estados Unidos y llegan a Canadá y llegan a México. Estamos una estrategia conjunta para poderle cerrar el paso a estos componentes, y desde luego en el diálogo que se abre por la revisión del Tratado de Libre Comercio, sabemos que es en 2026, pero que empiece en el 2025, estaremos acompañando al gobierno mexicano, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al canciller Juan Ramón de la Fuente, desde el cuarto de junto, precisamente para lograr en esta revisión que permanezca no solo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, sino que logremos un siguiente nivel, que no nada más veamos las conveniencias de los 3 países, sino que logremos todavía fortalecer más la región de Norteamérica, que es la región más competitiva del mundo. Y desde luego en el tema de China, necesitamos transparentar esa inversión extranjera china que llega a nuestro país, que no necesariamente se refleje en las cifras oficiales de inversión extranjera directa, y de ahí la preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, y tenemos que ser, todos los Estados Unidos recibe mucha inversión extranjera china también, igual que Canadá, entonces simplemente tenemos que lograr en ese diálogo tener transparencia de esas cifras. Presidente José Medina, muy buenas tardes. Le saluda Víctor González. Quisiéramos preguntarle, muchas de las ocasiones el presidente electo Donald Trump habla, amenaza y a final de cuentas muchas de las ocasiones no cumple lo que dice. En esta ocasión, ¿qué tan real ven la posibilidad de esta imposición de los aranceles tanto a México como a Canadá? Sí, Víctor, buenas tardes y un gusto saludarte. Creemos que hay que tomarlo muy en serio. Ya lo hizo en su primer periodo, amenazó con poner aranceles, gracias a que se hizo una negociación, donde intervino, por cierto, el hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues se logró contener y que no hubiera estos aranceles. Es, digamos, el estilo de negociar el presidente electo Trump, primero con estas amenazas y ya después entonces se puede sentar a negociar. Será muy importante
esta respuesta que tengan tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como el canciller Juan Ramón de la Fuente, precisamente para lograr negociar lo que sea conveniente para los tres países. Finalmente, el TEMEC nos ha servido a México para nuestro desarrollo, pero también le ha servido a Estados Unidos y a Canadá. Es por eso que, siendo países complementarios, nos interesa a los tres conservar y llevar un siguiente nivel este Tratado de Libre Comercio. Importante también preguntar, presidente, en caso de que realmente se cumpla con estos aranceles, ¿qué pasaría para el mercado mexicano? ¿Qué representaría para nuestro país la imposición de estos impuestos? Por un lado, desde luego impactaría en los consumidores de Estados Unidos al elevar el precio de los productos que importen de Estados Unidos. Hay que recordar que México ya es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, rebasamos ya a China y a Canadá, pero quizá el principal impacto para México tenga que ver con las cadenas de suministro que están muy integradas, por ejemplo, la industria automotriz, en donde cuando México exporta un automóvil, ha cruzado la frontera 7 veces. El poner estos aranceles de importación, pues de alguna manera haría inviable estas cadenas de suministro y pudiera poner en crisis las industrias como la industria automotriz, pero también las de manufactura. Por eso es un escenario que no conviene ni a México ni a Estados Unidos, y lo que pues será precisamente lograr a través del diálogo una negociación que sea que ayude a los tres países, es decir, que exista una migración en orden, que se respeten los derechos humanos, que se le pueda cerrar el paso al tráfico de fentanilo, que logremos elevar, después de la revisión del TEMEC, a la región de Norteamérica como la más competitiva del mundo, y desde luego a transparentar esta inversión extranjera que viene de China. Por último, presidente, mientras estamos en esta incertidumbre de si se aplican o no los aranceles, y mientras llega el 20 de enero, día en que el presidente electo de Estados Unidos va a tomar posesión en este país, ¿qué se va a hacer desde la Coparmex? ¿Qué podemos esperar de ustedes como confederación, empujando también o pues pidiendo el apoyo al gobierno mexicano para que de alguna u otra manera traten de evitarlo? Sí, estamos ya colaborando con el gobierno mexicano. Tenemos ya mesa de trabajo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, precisamente para que en esa colaboración apoyemos al gobierno mexicano en esta situación crítica, que es la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos, por su presidente, pongan aranceles. Tenemos que trabajar en conjunto para que se dé este diálogo y que cuando llegue el 20 de enero esté resuelto de tal manera que no venga esta imposición de aranceles. Lo haremos desde el cuarto de junio en toda la revisión del Tratado de Libre Comercio, pero ya estamos en diálogo con el gobierno mexicano precisamente para apoyar desde el sector empresarial a poder resolver esta amenaza, precisamente atendiendo los temas que interesan, que es sobre todo migración, el tráfico de droga con fentanilo. El presidente electo Donald Trump ha dicho que permanecerían estos aranceles hasta que se resuelva el tema migratorio y el tema de fentanilo. Entonces tenemos que adelantarnos a resolver estos dos temas y resolverlos en conjunto con los Estados Unidos. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, muchísimas gracias por estos minutos para platicar sobre este tema del cual en Milenio Televisión no le quitará el dedo del renglón. Gracias y que pase buena tarde. Muy buena tarde, Víctor, buena tarde, Pamela, y un saludo a toda su audiencia. Gracias. Muy amable.